y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. Hoy vamos a utilizar el Speed Test de Ookla, una aplicación súper importante que luego explicaré porque como veis estoy con el Airmus, el MX3, ese que veis arriba. Este es el TV Boss Tanis TX5 Plus con la ROM ya cambiada. Como veis esto es el Limbos y ese sería el mando, veis el mus, la flechita que voy moviendo con el mando original que trae el Tanis o cualquier tipo de TV Boss de estas características, sea el X88, sea el Bontar X5, sea el HK1, X50, todos traen una mierda de mando. Por eso os recomiendo siempre que compréis el MX3 o le enchuféis a través del USB como este MX3 un ratón, ¿de acuerdo? Como veis ahora ya tengo lo que es el Airmus puesto y puedo arrastrar y poner. Como siempre el Speed Test de Ookla lo haremos a través de Aptoide, ¿de acuerdo? A través de Aptoide porque a través del Play Store en los TV Boss, por lo que sea, no baja el Speed Test de Ookla compatible. No pasa en caso de móviles o tablet, el Play Store sí te baja el Speed Test de Ookla oficial. Pues nada, metemos en el Aptoide, buscamos Speed Test de Ookla, que para mí es la aplicación más fiable que hay a la hora de saber la medición de datos que nos llega a través de internet al TV Boss, ¿de acuerdo? Esto sea por cable o sea por wifi. Esta vez lo vamos a medir por cable, que estos TV Boss funcionan muy bien por cable. Ahí bajo Speed Test, se puede bajar en cualquier TV Boss, ¿de acuerdo? Vosotros me decís, no, es que no se ve, es que no es compatible. Aquí va a pasar lo que os pasa a vosotros, pero es fundamental tener un Airmus, ¿de acuerdo? Un Airmus para mover y poder capturar y subir y bajar lo que es el ratón para arriba y para abajo. Abrimos el Speed Test de Ookla, seguir el cipote flecha, famoso en mis episodios, el cipote flecha, y seguimos el vídeo, siguiente, aceptar, de acuerdo. Para mí la única válida es Speed Test de Ookla. Las demás no son fiables, las que aparecen así, las que salen en el Play Store no dan una medición fiable, de acuerdo. Así que nos aseguramos siempre con el Speed Test de Ookla, que es lo primero que tenemos que hacer cuando compramos esta clase de TV Boss, porque recordad que estos TV Boss se venden como a granel y siempre puede salir 1, 2, 3 malos. Se venden muchos y siempre su puerto de Ethernet puede estar mal. Por eso, si está mal, hay que devolverlo. Y lo fundamental, nada más comprarlo, aunque me repita muchas veces, tenéis que hacer un Speed Test de Ookla, de acuerdo al TV Boss que compréis, tanto por Wi-Fi como por su puerto de Ethernet. Y se lo vamos a hacer al Tanis con Slimbos ya puesto y al HK1 X50 sin Slimbos, para que veáis que se puede bajar en cualquier tipo de TV Boss. Y aquí vamos a ver qué hacer cuando salga, una vez que la habéis bajado, que siempre me decís todo lo mismo. Tenéis que pensar que arriba a la derecha esta aplicación tiene una especie de cursor y si no tenéis un Airmus no podéis mover el cursor para arriba y para abajo, porque el que trae el TV Boss, ese ratón para arriba sube y baja pero no captura, ¿de acuerdo? No podemos capturar y a la vez subir y bajar. Por eso es importantísimo tener un Airmus o un ratón o cualquier cosa que se le parezca para poder hacer el Speed Test, porque si no, no vais a poder hacerlo de ninguna de las maneras. Así que importantísimo el siguiente episodio, a ver si hago un episodio para saber qué tipo de procesador lleva el S905X5M o su variante que es el S905A. Ya existe Limbos tanto para el X5M como su variante S905A, así que ya no hay problema, ahora hay que saber qué ROM bajar y ya está. Pues ahí vienen las movidas, el chihuahua cagándose en la madre que los parió. Calla coño, hostia con el perro. Ahí a la derecha, aunque no se vea, vosotros vais con el Airmus, clicáis y sin soltar bajáis y así podéis mover el Speed Test hacia arriba y hacia abajo. Que os pasa esto siempre, es decir, no va, no funciona, sí va, sí funciona. Lo que pasa es que ahí arriba a la derecha, como estoy indicando y siendo muy pesado, hay un cursor que lo tenéis que poner, lo que es la flechita esa que veis, el mus arriba, lo tenéis que capturar con un Airmus, porque si no, no lo va a hacer con el mando que trae. Con el mando que trae de casa, estos TV Boss no enganchan, así no cogen. Por eso siempre digo que compréis un MX3 y así podéis
tanto ya no solo para el speed test, sino para otras aplicaciones que necesitáis el AirMouse, incluso para Kodi, ¿vale? Intentar siempre comprar un MX3 o tener un supletorio, un ratón, para poder mover lo que es la flechita y poder agarrar tanto ahora como estoy haciendo para el cursor, ¿de acuerdo? Le voy a dar para atrás, que se me está yendo la flechita, a veces pasa, no sé por qué, se va, se pone loca, pero bueno, ahora agarro ahí, le doy hacia abajo o hacia arriba y busco, vale, ahí en este caso estaba hacia arriba y como veis me ha hecho ya lo que es el speed test. Tengo 500 contratado, 500 megas contratado y mirad cuánto me llega, 526 de bajada y 571 de subida. Vale, ahora le daré después a hacerlo de nuevo, pero que sepáis que con el cursor movéis hacia arriba y hacia abajo y ya estaría, ¿vale? Y no hay ningún problema. Conectando, como veis, lo está haciendo ahora mismo. Tengo 500 megas contratados para que veáis que lo más fiable siempre es esta aplicación y no me cansaré de decirlo. No uséis otra que no son fiables y a mí no me dan seguridad ninguna a la hora de hacer una medición de los datos que os llegan al TV Boss. Pues bien, una vez hecho esto, pues vamos a pasar, pero ahora al HK1, al HK1, coño, que no me sale, si es que yo también me trabo, joder. El HK1 X50, que ese no tiene Slimboss. Ya haré una review del HK1 X50, de acuerdo, porque la gente es que se me queda pillado, es que se me queda trabado, es que tal, no, va de puta madre. Lo que pasa es que hay que controlar esos caballos que tiene, que son demasiados, y a cierta temperatura se reinicia, pero por lo demás va de puta madre. Este es el HK1 X50, decir que pronto subiré la ROM, el cambio de ROM del X88 Pro X5M, ¿vale? Ya sabéis que trae dos variantes, el S905X5M y el S905A. Esos son los dos procesadores que está trayendo ahora el X88, al igual que el Tanist X5 Plus, y la diferencia es que, según creo, el S905A va mejor por Wi-Fi que el S905X5M, que va peor por Wi-Fi. Así que, como veis, aquí he hecho lo mismo, me he metido en Aptoide y le doy a Speed Test de Ookla, ¿vale? Le doy a Speed Test de Ookla, le doy a instalar. Ahora estoy usando el ratón del mando, como veis es siempre izquierda, derecha, arriba, abajo, no es como el AirMouse que lo puedes mover, sujetar y desplazar, ¿vale? Porque con el mando de casa solo podéis mover hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha y pulsar. Nunca podéis desplazar nada. Así que es importante poder desplazar en este tipo de TV Boss. Ya sabéis que son TV Boss de construcción barata, malos, pero que funcionan muy bien y con este procesador se calientan mucho menos que el S905X4. Pues nada, le damos a abrir. Estoy tirando de la misma señal de internet y como veis la temperatura del del HK1 X50 sube muy rápido. Bien, yo le tengo puesto un supletorio, aparte del propio ventilador que trae el TV Boss, que siempre lo tengo en activo. Le damos a continuar, como siempre, permitir, tal, todo lo que pongo ahí, en las flechitas que sigo, ¿vale? Con la mano que lo voy moviendo, permitir. Hoy he pasado de flechitas, que es un coñazo. Esto ya, yo creo, aunque no vemos una mierda los que tenemos nuestra edad de cerca, porque es verdad, es que no veo un pijo, me tengo que poner las gafas de cerca, es lo que tenemos los viejunos. Así que le damos a aceptar. Pronto llegará un super episodio en la hostia. No puedo arriesgarme a publicarlo ahora porque implicaría seguramente el final del canal total. Cuando digo final es que se borraría todo, desaparecería. Entonces estoy subiendo episodios que sé seguro que no va a haber problema, o eso creo. Si no, ya sabéis que el canal desaparecería totalmente. Así que hasta el 15 de marzo no subiré nada respecto a Kodi, porque es que nunca sé por dónde me va a salir YouTube. Si va a ser, me lo van a censurar, si no, si tal, pero
otra censura más implicaría un cierre de canal total con el borrado de todos los episodios. Así que ya sabéis que no puedo arriesgarme. Y esto ves, como ves, coge muy buena señal. Estos TV Box por cable son la leche y siempre recomiendo que sea por cable. ¿De acuerdo? Estos TV Box son baratos, aunque han subido muchísimo, se han duplicado su precio. Iba a hacer yo un episodio de TV Box baratos, pero joder, es que se han subido. ¿Y de qué manera se han subido? En 2025 al 2026, como veis, arrastro con el AirMouse hacia arriba y hacia abajo. Eso no lo puedo hacer con el mando oficial de casa. Espero que hayáis disfrutado y tener paciencia para la que se avecina. Así que esto es todo. Como siempre, el lema del canal: ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio. Y gracias por estar ahí. Un abrazo. Y hasta el siguiente episodio. From far away.